¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso, ese favor inmerecido que Dios nos mandó desde que entró el pecado, pero que por su misericordia, por medio de su Hijo, nos trajo esta bendita luz, lo guarde con esta bendita palabra, con este bendito consejo, sobre todo que usted sea crédulo para esta bendita palabra de vida. Son los deseos de este su siervo, habiendo ya orado por todos los suscriptores, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, conozca o no conozca, que estén en la verdad, para que Dios pueda darles revelación y pueda tocar sus corazones. A todos los suscriptores, tanto en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Perú y en todo lugar donde Dios permita, ya sea por este medio o por cualquier otro medio de algún santo, su bendita palabra para que dé un fruto. Así que me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 28 de Proverbios, capítulo 10. Nos quedamos ayer en el versículo 12. Palabra de Dios. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Recordemos que nosotros somos seres humanos y que la bendita palabra nos enseña que somos instrumentos, ya sea del enemigo, del adversario, o ya sea de Dios. Que tenemos un libre albedrío a los que hemos sido llamados para escoger quién quiere usted que ocupe su cuerpo, sea Dios o sea el enemigo. Ahora, el fruto de Dios es amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad. Está en Gálatas 5:22. El fruto de las tinieblas es de la carne, es otro, se envidia, odio, ira, etc. Entonces, fíjense lo que dice, el odio despierta rencillas. Sí, yo soy un cristiano que Dios me llamó por la misericordia de Dios, por medio de algún hijo suyo, a la verdad. Y tuve el acceso a entrar por la puerta del redil y a ser acreedor a todas las bendiciones que mi Señor Jesucristo me trajo. Pero con el conocimiento que Dios me dio, supe que el pecado pagaba un salario y era la muerte. Y como lo hemos visto hasta ahorita, a los que han dado un seguimiento, hemos visto las maldiciones y el fruto para todos aquellos que no quisieron pagar el precio o que fueron incrédulos y que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ya está en la ley. Entonces yo decido si voy a tener el odio, y el odio es bajar de la cruz, ir en contra de la vida. El odio es matar, espiritualmente hablando. Recuerde que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, el odio despierta rencillas, confusión, peleas, como dijo también Pablo en alguna ocasión a los corintios. ¿De dónde vienen las peleas entre ustedes? No es de que no han tenido un crecimiento espiritual, no es de su carne. De igual manera en Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las rencillas entre ustedes? ¿Que no es con la amistad de este mundo? Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, el fruto del enemigo es pelear, es estar en tribulación, es estar en contra siempre de la verdad, de la cruz. Lo hemos visto no con un versículo, sino con muchos versículos aquí en Proverbios. El fruto del enemigo por medio de una mujer extraña, por medio de una iglesia que se autodice cristiana y piensa que es cristiana, pero que Dios la dejó así por no haber tomado su cruz, por no haber tenido fe, por no haber cumplido con el pacto, porque ya está escrito, y el fruto de los que creyeron, de los que tuvieron entendimiento. Entonces, el odio despierta rencillas. En todo momento están siguiendo a
Cristo, en todo momento están siguiendo como a Pablo, como a Pedro, en todo momento están discutiendo, contendiendo contra la verdad. Ahora, pero el amor, fíjense bien, el amor cubrirá todas las faltas. Y el amor, recordemos que es Dios, primeramente es un fruto de Dios, y aquí está el instrumento. Y uno tiene libre albedrío para decidir quién quiere que opere dentro de usted. Si el mal y tener este fruto o el bien. No está en nuestra capacidad y en nuestras fuerzas el poder tomar una decisión con pecado y decir, yo quiero y amo las tinieblas, pero no voy a dejar entrar a Satanás. No, esto proviene de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, usted no contricta al Espíritu Santo, usted en automático tiene el amor, tiene a Dios. Y el amor va a cubrir todas las faltas, porque el que tiene a Dios redarguye, amonesta, corrige y enseña lo que es del César y lo que es de Dios. Con amor, con paciencia, con ejemplo, con vida, con mansedumbre. Y claro, que la ovejita que viene y cree y quiere vida eterna, esta bendita palabra y este bendito amor, porque toda la gloria va a ser para Dios, va a cubrir con la enseñanza, con una vida, todas las faltas con las que venimos nosotros en ignorancia, cuando venimos del mundo y que no teníamos nosotros conciencia en entendimiento de este camino. Bueno, pues el amor va a cubrir, nos va a enseñar con la bendita palabra lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Dice en el 13 y sigue poniendo la comparativa. Es por eso, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo tengo temor reverente a Dios de quedarme de este lado pensando que soy un cristiano, pensando que estoy bien, pero teniendo un fruto en contra de la cruz, en contra de la muerte, en contra de comer de la carne de Cristo Jesús, en contra de beber de su sangre, en contra de estimar todo como basura y malentender la Biblia, porque Dios, por haber sido incrédulo desde un principio, me dejó con este fruto. Por eso la bendita palabra, para tener temor. Dice en el 13, en los labios del prudente se halla sabiduría. Nuevamente, como ya lo hemos dicho a todos los que van dando un seguimiento, no con este versículo, sino con Romanos, con Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, con Hechos, con Gálatas, con Tesalonicenses, con Timoteo, con Eclesiastés, con toda la bendita palabra a los que han dado un seguimiento. Ya hemos visto que el único que puede tener sabiduría, al único que Dios le puede dar sabiduría, es al que no peca. La palabra prudente es el que no se duerme, sensato o prudente. Recuerde, yo siempre le toco una de las citas más conocidas, siempre, de las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Ahora, el que verdaderamente está en la cruz, el que practica los mandamientos, ese es el que tiene sabiduría. Y le vuelvo a explicar, ponga atención, no con mi razonamiento, no, lo dice en la bendita palabra. Recuerde que el maestro, el traductor, el que da entendimiento de esta bendita palabra que no es terrenal y que es espiritual, la da la presencia de Dios, la da Emmanuel, Dios con nosotros, la da proféticamente lo que Dios profetizó mediante la llegada de Cristo Jesús a todo aquel que creyera y que tomara su cruz. Entonces, si yo sé que mi revelación es el Espíritu Santo y mi luz, y sé que el pecado paga un salario y es la muerte, o sea, se me sale el Espíritu, entonces si yo estoy pecando, nunca voy a tener sabiduría, nunca voy a tener revelación, nunca voy a entender este lenguaje, lo voy a acomodar a la terrenal, todo lo voy a entender terrenalmente. Ahora, por eso dice muy claramente que el que predica los labios del prudente, en los labios del prudente se halla sabiduría. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, tenemos nosotros el mandamiento, no nada más en este versículo, sino en muchísimas
citas bíblicas, nosotros tenemos el mandamiento de que el discípulo, el que va a alguna congregación, tiene el mandamiento de Dios de ver el fruto del representante o de los representantes que le quieran enseñar la palabra. Usted lo debe de conocer. Es un mandamiento de Dios, no mío, ¿sí? Y si Él no está en la cruz, si Él no está totalmente los 365 días del año, totalmente en la cruz, sin pecar, sin tener comunión con el mundo y entregado, con ejemplo, caminando en el mar a enseñar la palabra, no esté ahí. No es sabio, no tiene la verdad. Es uno de los muchos que están profetizados bíblicamente en estos tiempos de la apostasía. Es uno de los muchos donde dice, y se amontonarán maestros en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, donde se amontonarán maestros. Entonces, sí es muy importante que el que le enseñe la palabra sea prudente, esté velando, esté en la cruz, porque entonces tiene la sabiduría, no porque sea muy listo, no porque sea capaz de aprenderse la bendita palabra de memoria, sino que el Espíritu Santo pone la palabra en nuestro corazón y es una riqueza, una promesa a los que creen y caminan rectamente. Y son los que predican la verdad. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. Ahora, recordemos que siempre nos habla con simbolismos. La vara, ¿qué representa la vara? Bien, en el Antiguo Testamento, en Egipto, los esclavos recibían latigazos y recibían vara. Egipto, recuerde que representa el mundo. Representa ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él. Ahora bien, entonces nos dice la bendita palabra que la vara, el mundo, la vara del diablo, ese trabajo es para las espaldas del falto de cordura. Recordemos que la palabra cordura es tener la cabeza de Cristo, ser cuerdo y en el momento que por incrédulo o por faltar al pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo, uno de los castigos de Dios más fuertes que hay bíblicamente es que me quite la cabeza, que es Cristo, que me deje con un velo, y bíblicamente lo dice así en Corintios y en otras partes, que me quede trastornado. Así usa ese término la palabra, la Reina Valera 1960 de Casidoro. Que me quede yo trastornado, que me quede yo enloquecido. Hay otras Biblias que no son Reina Valera, que usan otros términos, pero todas conllevan a lo mismo. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que si yo desecho la obra para la cual fui llamado, de trabajar en el campo, de dar amor, dedicar mi vida a hacer luz, a hacer sal, de ocuparme en los negocios del Padre, pero por mi carne, por la incredulidad, por el engaño de la mujer extraña y por el engaño de falsos cristianos, yo creí más en que me rascaran el oído y creí más en la comodidad y en la prosperidad. Muy bien, adelante, ahí está el mundo. Están esclavizados bajo la opresión del diablo y simbólicamente están con una vara en las espaldas porque no tienen cordura, porque no tienen la cabeza de Cristo Jesús. Dice en el 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad. Bueno, como siervo, como ovejita, como discípulo, desde el momento en que yo fui llamado a este bendito camino mediante la verdad, que es la Biblia, se me dijo que para guardar la palabra, que para que Dios la pusiera en mi corazón y no en piedra, como en el Antiguo Testamento, había un precio. Practicar su palabra. Porque desde el Antiguo Testamento era una profecía y una bendición que Dios ya no iba a poner su palabra en tablas ni en piedra, sino las iba a inscribir
en nuestros corazones para que fuéramos Biblias abiertas, escuchadas para los que no conocen la palabra. Corazones leídos por los hombres, pero hay un precio para guardar la palabra. Yo le ponía algunas enseñanzas pasadas, algún ejemplo con parábolas de cómo la podemos guardar. Cuando yo le decía, ¿verdad?, que yo a un hijo de 4 años que le estoy enseñando a hacer el hábito de lavarse los dientes o de ir al baño, de que no se orine en los pantalones desde los 3 años y le estoy haciendo un hábito y lo estoy corrigiendo en todo momento y le estoy ayudando, va a llegar un momento en que en automático, como usted y yo, que ya nos lavamos los dientes, que ya hacemos ciertas cosas que hicimos por hábito, porque la tenemos en el corazón y ya no se nos olvida, así también. Mediante el Espíritu Santo y mediante la práctica de los mandamientos, Dios nos va dando el privilegio, porque es una riqueza, de guardar su palabra y de tatuarla en nuestros corazones. ¿Y por qué digo que es una riqueza? Pues porque es mi vida, porque ha llegado Satanás por muchos medios, por medios de flechas incendiarias, por medio de falsas congregaciones, y por tener esta bendita palabra me ha parado del engaño, de la estratagema de los hombres que hablan con blandura, que quieren engañar, y me ha librado para decir, escrito está, como Jesús en el desierto, cuando Satanás lo quería seducir, le dijo, escrito está en todo momento, y esa es la riqueza y esa es la bendición de guardar su palabra. Pero hay un precio, recuerde, para guardar su palabra se necesita fidelidad, se necesita guardar y practicar los mandamientos. Por eso dice, los sabios, los inteligentes, los que creyeron, guardan la sabiduría. Mas la boca del necio es calamidad cercana. Ahora bien, soy necio, no quiero guardar la palabra en mi corazón, pero quiero predicar la palabra. Pero quiero seguir como la mayoría de los que se dicen cristianos. Y hablo de la mayoría, no equivocándome, y recuerde, poniendo a Dios de testigo siempre y pidiéndole un castigo, que me quite de hablar su palabra, o que me dé un castigo si yo hablo mentira. La mayoría de los que se autodicen cristianos son del diablo y son necios y no quisieron. Estuvieron en congregaciones o con hermanos o hermanas que les estuvieron redarguyendo, corrigiendo, exhortando, diciéndoles cuál era el camino, pero se burlaban y no quisieron y rechazaron la cruz de Cristo Jesús. Ahora, bien, entonces está diciendo aquí, más la boca, porque van a seguir predicando del necio, es calamidad cercana. Y sí, claro, ¿verdad? En todas esas congregaciones donde no hay una palabra de vida, donde no hay palabra de medicina, donde no hay palabra que me saque de la calamidad del mundo, pues me va a enseñar a seguir en esas tinieblas, me va a enseñar a seguir en el trono del diablo, me va a enseñar a estar en esa calamidad, a seguir en esclavitud, a seguir con esa vara, a seguir con esa vida y con ese vicio del mundo. Y no voy a tener sanidad. Ahora, eso es lo que enseñan, esos a lo que son acreedores, todos aquellos que les gustó que les rascaran el oído. Dice en el versículo 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Punto y coma. Voy explicando los puntos y comas. La ciudad fortificada. Desde el Antiguo Testamento Dios nos enseña con historias vivas, historias reales, pero con ejemplos terrenales, porque las puso como ejemplos terrenales. Nos enseña con estos ejemplos lo que espiritualmente significa hoy. Así que el sabio, por medio de Dios, el primer pueblo,
edificó una ciudad llamada Israel, Jerusalén, en un monte alto llamado Sión, con 4 paredes, murallas, que eran impenetrables, con torres de atalaya y con 3 pórticos en cada uno de sus muros, siempre vigilados y siempre protegidos por Dios. Entonces, este pueblo tenía muchos enemigos y en aquel entonces, pues una ciudad que no estaba fortificada era muy fácil de tomar, era muy fácil de que entrara el enemigo y los matara y se llevara todas las riquezas. Así, de igual manera, usted vayas a estudiar un poquito sobre el Antiguo Testamento y la ciudad fortificada de Jerusalén, que era como una sombra de lo que iba a venir, que representa hoy la protección de Dios, porque la ciudad, hoy somos los que no nos hemos acercado a la ciudad terrenal, sino a la celestial, porque nosotros, todos los que hemos participado del llamamiento de Dios por medio de Cristo, somos del pueblo de Dios, somos israelitas, somos judíos, no los que están circuncidados en el prepucio, sino en el corazón. Como dicen Romanos, judío no es el que está circuncidado en la carne, sino en el corazón por la fe. Entonces, aquí nosotros entramos espiritualmente a una ciudad protegida y el muro o los muros que nosotros tenemos para que Satanás y los enemigos no puedan entrar es la rectitud, es no pecar, esa es mi protección, hoy es mi castillo, como dice en Salmos 91, Jehová es mi castillo, claro, a los que no pecan, como dice en 1 de Juan capítulo 5, que los que han sido engendrados de Dios no practican el pecado y el maligno no les puede tocar. Entonces, una ciudad fortificada con una iglesia verdadera, ya sea que haya apóstol, maestro, profeta, evangelista, que estén cuidando al rebaño, unánimes, como un cuerpo de Cristo, no dejan entrar el pecado con la palabra. Predican lo que es de Dios y lo que le molesta a Dios y lo que trata de meter Satanás con seducciones y con engaño, y una verdadera iglesia está fortificada y no permite entrar ese engaño, y con la bendita palabra a cualquiera que tiene dudas, a cualquier ovejita, a cualquier hermano que va llevando una estatura espiritual con hambre, con mansedumbre, se le explica y se le dice cualquier duda que tenga, algún camino que parezca derecho, y en el momento que la ovejita con razonamiento y con mansedumbre Dios le da la revelación, en ese momento no le dejamos entrar a Satanás, en ese momento es una ciudad fortificada protegiéndola de todos los demonios que nos acechan y de Satanás. Ahora, las riquezas del rico, y sí, son riquezas porque las riquezas es la santidad, es la presencia de Dios, es Cristo Jesús, como lo hemos visto, cuáles son las verdaderas riquezas, no hablando de las que trae Satanás, que son pasajeras, que van a terminar, sino las eternas y las verdaderas. Ahora, las riquezas del rico, recuerde quién es rico. El rico es aquel que tiene a Dios, aquel que tiene la palabra, aquel que tiene un ministerio dado por Dios. Son una ciudad fortificada. Y otra vez me meto un poquito más profundo. En esta congregación que Dios me ha permitido para gloria de Dios, yo le pongo ejemplo no para glorificarme nunca, a mí no me gustan los aplausos ni los reconocimientos, porque recuerde, yo era un animal antes de conocer a Dios y nunca fui sabio para poder cambiar mi vida. Y si yo estoy aquí, se lo debo a Dios y a Cristo Jesús. Entonces, hay que en esta congregación, con la ayuda de Dios, por medio del cuerpo de Cristo Jesús, que son consiervos que Dios me ha dado por su bendita misericordia, en todo momento estamos nosotros
cerrando las puertas a Satanás para no dejar entrar ninguno de sus engaños dentro de las vidas de las ovejitas. Así, bendito hermano y bendita hermana, en el tiempo de los reyes, si usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, hubieron reyes muy pocos que quitaron toda la idolatría, que quitaron todos los ídolos de los lugares altos en que el pueblo de Israel adoraban. Y eso también conlleva como una sombra de que nosotros vamos quitando todo lo que metió Satanás hasta que la ovejita únicamente adore a Dios, como dice la palabra, un solo Dios para nosotros y un solo mediador. Pero la gente no entiende muchas veces lo que es un solo Dios. Un solo Dios es dejar el Dios trabajo, el Dios escuela, el ídolo confianza de las cosas pasajeras, porque son ídolos, son dioses, el ídolo de la tecnología, todas esas cosas son dioses. Para nosotros hay un solo Dios, y si tenemos un solo Dios, mi vida está en sus pies. Mi vida está derramada en sus pies, y un solo mediador, Cristo Jesús. Entonces, aquí vamos viendo cuál es la ciudad fortificada. Dejar el vicio, dejar el mundo, dejar todos los engaños de Satanás. Entonces, las riquezas del rico son una ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Y sí, vamos a hablar un poquito también del desmayo. Simbólicamente, los ejemplos que nos pone Dios, muchas veces también hay que meditarlos con la ciencia del conocimiento que tenemos o que teníamos también en el mundo, como en la medicina. Porque el desmayo es una protección, es una defensa de un cuerpo cuando hay mucho dolor. No todos los desmayos, hay desmayos también por desnutrición, por otras enfermedades, pero generalmente cuando hay mucho dolor y no hay alguna anestesia, no hay algún medicamento para calmar el dolor, es una defensa del cuerpo desmayarse, porque en un desmayo pues no siente el dolor. Ahora, en este camino, en este pacto de cargar con la cruz, de tener una posición en el momento en que nosotros decidimos cambiarnos de las tinieblas a la luz y de que fuimos acreedores a la enemistad de todos los mundanos, de todos los impíos, de todos los inicuos y de Satanás y de todos los demonios, y aparte se nos dio una cruz y un ministerio. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que ningún ser humano puede hacer lo que hizo Cristo Jesús. De todo lo que el castigo que recibió sin desmayar, de cargar la cruz sin desmayar y sin caer, porque eso de las 3 caídas es mentira. Cristo Jesús cargando la cruz no tuvo ninguna caída. Sí hubo quien lo ayudara, pero tiene arimetea, pero tiene también revelación, tiene enseñanza. ¿Sí? Entonces, Cristo Jesús nunca desmayó, a pesar de que iba y se le podían contar todos sus huesos, porque así lo dice la palabra en Salmos 23, iba desangrándose y aún así hizo un recorrido cargando una cruz pesada, sin caer, y llegó sin desmayar del dolor. Claro, todo con simbolismo, porque de igual manera Cristo Jesús dijo, el que no toma su cruz y padece juntamente conmigo, no va a poder llegar al reino de los cielos. Ahora, este padecimiento, esta oposición, este dolor que nosotros tenemos por la oposición y por estar cargando la cruz todos los días, solamente es posible con el regalo inmerecido que Cristo Jesús nos dejó, que Él lo trajo como primogénito, que es el Espíritu Santo del Padre. ¡Amén! Gloria a Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, yo tengo el Espíritu Santo, no desmayo ante la oposición, pero con cuidadito con que peque, cuidadito con que contacte al Espíritu Santo, que es mi poder, que es mi fuerza, que es mi vehículo y mi gasolina para llegar a Estados Unidos, no caminando. Caminando no voy a poder en una semana, pero en una semana sí puedo llegar en carro a Estados Unidos. Pero si yo choco el carro, si se me acaba la gasolina, me fregué, ya no llegué. Lo mismo es el que peca,
se queda sin el carro, se queda sin gasolina y no va a poder llegar nunca. Así que quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el que va caminando va a desmayar y el que va en coche no va a desmayar. Es igual. El que desmaya es porque pecó, es porque no pudo con el dolor, no pudo con la obra, no pudo con los mandamientos que son por fe y que son mediante el Espíritu Santo. Ahora, ¿y el desmayo? El que desmayó por no tener el Espíritu Santo, fíjese bien, de los pobres es su pobreza. Sí, porque la riqueza que yo tengo primeramente es Dios. Es Cristo, es mi vida, es el oro, es la plata, es un trono que Dios me ha dado aquí, no para que me exalten, no para que me aplaudan, no para que me digan hijo del príncipe, sino para que gobierne con temor, con su sabiduría y cuide al rebaño. Esas son las riquezas que Dios me ha dado, pero si yo se me sale el Espíritu Santo, todas las riquezas, todas, se me van, porque la presencia de Dios me trae a Cristo, me trae la luz, me trae mi ministerio, me trae la comprensión, me trae el ir creciendo, me trae todo. Entonces, yo desmayo. ¿Por qué? Porque pequé y porque entonces voy a decir, no, el cristianismo es de esta manera, porque claro, es imposible que un cristiano sin el Espíritu Santo pueda caminar en el mar o pueda hacer lo que yo hago de estar en la cruz. Para ellos es locura. Para ellos no lo pueden. Aunque lo intenten hacer, no lo pueden. Recuerde, toda la gloria es para Dios. Entonces, vamos viendo la profundidad de su bendita palabra. Recuerde, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿y el desmayo de los pobres? Pobres porque llegó el ladrón y le robó todo, es su pobreza. Dice en el versículo 16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío para pecado. Y si usted se va fijando, bendito hermano y bendita hermana, en todo momento, como le vuelvo a repetir, no se le olvide, Dios no está juzgando a los católicos, ni a los árabes, ni a los de otras religiones. No, ni tampoco a los que no creen en nada. No, siempre está hablando de los que fuimos llamados, de los que recibimos el pacto y de los que traicionaron el pacto y traicionaron este camino y el fruto que les ha dejado. Se lo digo y lo exalto porque en la mayoría de las iglesias apóstatas que no son de Dios, atacan siempre que Cristo Jesús vino por pecadores, que Dios vino por pecadores, que todos los cristianos están bendecidos, más los que tenemos el Espíritu Santo y los que tenemos la bendita boca de Dios y no los razonamientos ni la mentira del diablo, pues lo estamos escudriñando, lo estamos viendo. Entonces fíjese bien, la obra del justo es para vida. Ahora, habla de obra. Recordemos, hay dos obras, hay dos trabajos, hay dos campos, uno que trajo Dios y Cristo y otro que trajo Satanás. O somos sirvientes de Cristo o somos sirvientes de Satanás. El campo que nos trajo Cristo es el Edén. El campo que nos trajo Cristo es arar, es sembrar, es cosechar. Recuerde que dijo Cristo, a la verdad rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El campo ya está listo, ya se los he dejado. Y el campo es la obra de amar a Dios y de amar al prójimo, la obra de ser la sal, la obra de ser luz, la obra de dar por gracia lo que recibí por gracia. Pero la obra del injusto, la obra del impío, son los que se aferran al ídolo del vicio, de las riquezas temporales, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que los hombres se ocupen en él y no tengan oportunidad de, ni tengan la cordura de poderse dar cuenta de la obra de Dios. Ahora, la obra del justo, como le vuelvo a repetir, son los que están trabajando, los que tuvieron la cabeza, los cuerdos, que están atesorando
para la vida eterna, los que no están sirviendo a dos señores, los que están atesorando donde no hay ladrón ni polilla, donde están trabajando día y noche en el amor a Dios y en el amor al prójimo, los que están dando su vida por medio de la fe y por medio de Dios todos los días, a los que vienen con mansedumbre a querer vida eterna. Ahora, la obra del justo es para vida, porque Cristo Jesús dijo, ¿verdad?, que todos los que nos ocupáramos en la obra, en los negocios del Padre, el pago nos lo iba a dar tarde o temprano y que Dios no se iba a olvidar. Y el pago es la vida eterna. El pago es no irme al lago de fuego, no irme a la segunda muerte que está escrita, que es el lago de fuego, y es una separación eterna de Dios. Entonces, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Cuál es el fruto del impío? Mire, el fruto del impío no es vida, son cardos. El fruto del impío es como la bendita palabra lo dice, el árbol malo no puede dar un fruto de vida, no puede dar un fruto al que se acerca con hambre, el árbol malo no. Ni el árbol bueno puede dar malos frutos. ¿Y qué dice Dios? Fíjense en qué árbol se acercan. Entonces, el fruto de un impío que tiene amistad con el mundo, que no quiso cargar con la cruz, que no quiso pagar el precio, el fruto de ellos es muerte para el que se acerca a escuchar, es para pecar, es para alejarlos, es para enseñarles a amar el mundo, es para bajarlos de la cruz, es para derramar sangre inocente, como lo hemos viniendo viendo con muchísimos ejemplos bíblicos. Dice, camino en el 17, camino a la vida es guardar la instrucción. No es un versículo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en la mayoría de las iglesias le hablan con un versículo salteado. Aquí, si se da cuenta, Dios me está permitiendo hablar capítulo tras capítulo, libro tras libro, carta por carta, para que no haya ninguna duda. Y hemos visto, no con un versículo, sino a los que han dado un seguimiento, creo que con más de 400 versículos, que guardar los mandamientos, practicar los mandamientos es vida, y que el pecado paga un salario, y que el pecado es conocer una instrucción, un mandamiento, y transgredir la ley es hacer lo contrario con conocimiento o por falta de fe o porque no creí o por mis razonamientos o porque amé más las tinieblas o porque me rascaron el oído. Ahora, camino a la vida, y yo le voy a decir una cosa, el camino es Cristo Jesús, es el que nos trajo la vida, y mientras yo no me salga de ese camino que me lleva a la vida eterna, tengo vida. Cuando yo me salgo o lo cojo se sale a la izquierda o a la derecha, se acabó. El pecado paga un salario de la muerte, regresé al hoyo, regresé al mundo, regresé abajo. Entonces, camino a la vida es guardar la instrucción. Esto quiere decir, yo practico los mandamientos y sigo teniendo la vista espiritual para poder ver las huellas que Cristo Jesús me dejó y no desviarme ni a la izquierda ni a la derecha, que está la muerte. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, en todo momento que Dios me ha permitido predicar y cuidar a sus ovejas, se les exhorta, se les amonesta, se les redarguye, se les recuerda que practiquen los mandamientos y los hagan, porque ese es un bien para ellos. Es camino a la vida. Y yo le digo, bienaventurado aquel varón y aquella varona que cuando su Señor llegue, le halle en el camino, porque va para vida, y que no lo halle ni a la izquierda ni a la derecha del camino, porque van a ir a la muerte. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, fíjese bien, queda errado, queda yerra, queda dando vueltas en el desierto, queda sin la luz, queda sin el Espíritu Santo, queda perdido. ¿Por qué?
Ya le he dicho, pongamos atención desde el Antiguo Testamento con las parábolas y los ejemplos que pone Dios. Dios saca al primer pueblo de la opresión de Faraón a un desierto, uno de los desiertos más grandes que hay en el planeta Tierra, para llevarlos a Egipto. Ahora, este pueblo no tenía la experiencia de andar en el desierto, no habían brújulas, no había nada, no tenían la experiencia, porque 400 años habían estado cautivos en Egipto y nunca habían salido de Egipto. Ahora, ellos tenían una promesa de una tierra donde emana leche y miel, que es hoy la tierra de Israel. Y si usted se fija, de Egipto, los kilómetros que hay y la travesía que hay para poder llegar a Jerusalén, es enorme la distancia. Ahora, este pueblo salió guiado por el Espíritu Santo, pero por el pecado los dejó errando y los dejó dando vueltas en el desierto. Ya como una enseñanza y un ejemplo para los que han de vivir impíamente el día de hoy. Como dice en el Nuevo Testamento, que los ejemplos de Sodoma, de Gomorra, del diluvio, fueron puestos por ejemplo para los que habrían de vivir en este pacto impíamente. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el que peca se queda en este mundo, que es un desierto, y que nadie conoce el camino a la vida eterna más que Cristo, más que Dios, se quedan errando. Por eso dice aquí, más el fruto pero quien desecha la reprensión, hierra. Ahora, yo pues le voy a decir, ¿no? En el tiempo que Dios me ha permitido enseñar su bendita palabra, he reprendido. ¿A quién reprendo? A los hermanos o a las hermanas que entraron por la puerta del redil, que tuvieron un entendimiento y una enseñanza, la comprendieron y luego hacían lo contrario. Entonces, se les llegó a reprender en el nombre de Cristo Jesús, pero los que la rechazaron, los que me dijeron loco, a mí no, a Dios y a Cristo, los que se burlaron, los que se mofaron, yo y Dios me ha permitido la vista de ver cómo han quedado en el mundo perdidos, pero menos en la cruz, sin entendimiento y sin dirección, con odio, atacando siempre a Cristo, atacando siempre su palabra, atacando siempre a los justos. Bien, entonces dice, pero quien desecha la reprensión, yerra, queda errando. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Bien, el que encubre el odio son aquellos que también en el Nuevo Testamento Cristo Jesús dijo así: ustedes son hipócritas, son ovejitas que vienen disfrazados y cubren el odio, porque el odio es tener al diablo que quiere matar. El odio es ir en contra de Cristo y de sus santos. Ese es el odio. Y quiero decirle que el pecador, cuando le entra esa negativa, no se dan cuenta, piensan que están en la verdad, piensan que son de Dios, pero odian la cruz, odian el camino que nosotros llevamos. Ahora, claro que todos estos saben que pecan, saben que pecaron, lo saben perfectamente bien. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, y sacan el argumento de que nadie es perfecto, de que podemos tropezar, de que Cristo Jesús vino por pecadores. Claro, así se lavan las manos. Ahora, recuerde que el que encubre el odio es aquel que sabe que está pecando, aquel que sabe que con pecado no se puede predicar porque va a dar un fruto de muerte. El que encubre el odio es, es de labios mentirosos.
Como Cristo Jesús les decía, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Ustedes vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro traen lobos rapaces, hipócritas, que aparentemente limpian la copa, cuelan el mosquito para aparentar que son de Dios, pero son hipócritas. Entonces, el que encubre el odio. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo le dije la vez pasada un versículo bíblico en donde tenemos nosotros conciencia si sabemos si guardamos los mandamientos o no. Recuerde los que iban a lapidar a una ramera, que la llevaron a Cristo, que Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tome la primera piedra y láncela, y que acusados por su conciencia, eran sumos sacerdotes, se fueron cada uno. Entonces, sí saben perfectamente bien que los que enseñan la palabra tienen pecado, pero ya están engañados por Satanás, diciendo, no, él vino y ya están engañados. Ahora, por eso dice entonces, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y también, ¿qué es encubrir el odio? Aparte de lo que le dije, en automático, si yo soy hipócrita, obviamente estoy poniendo un velo para no enseñar a Satanás. Porque Cristo Jesús vino a quitar el fundamento del engaño y a enseñarnos el enemigo de Dios y a conocerlo, y nos quitó el velo y no lo encubrió. De igual manera hoy, la mayoría de las iglesias que pecan, obviamente son amigos del diablo, encubren la cruz, encubren el camino de la verdad y encubren a Satanás y no hablan de que el mundo es pecado, no hablan de la mesa del diablo, que es muerte, que ese es el odio, no encubren el engaño, encubren el engaño que vino a traer Satanás, encubren que Satanás es asesino, se quedan callados. Porque recuerde, yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿cuáles son las prédicas hoy de la mayoría de las iglesias? Eres salvo, Dios te ama, Dios no te va a dejar, Dios te va a llenar tu casa de víveres, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar negocios, Dios no pierdes la salvación, pero nunca hablan de lo que es pecado, nunca hablan del pacto de la cruz, nunca hablan de lo que es de Satanás y de lo que es del César, y encubren el odio. Entonces dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Y sí, de igual manera, la calumnia bíblicamente significa mentira. Calumnia. Una calumnia es lo que le decían a Cristo, ¿verdad? Tú no eres el Hijo de Dios, tú tienes pecado. Calumnia es inventar algo que no sea cierto. Levantar una calumnia es señalar algo que no haya hecho uno. Ahora, de igual manera, dice aquí, el que propaga calumnia es hijo del diablo. Como dijo Cristo Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla, de suyo habla, y es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Los calumniadores son, a mí me ha tocado, muchos hermanos y hermanas que estuvieron aquí, que les decían, no es cierto lo que te está diciendo. No es cierto que tienes que tomar tu cruz. No es cierto que tienes que dejar esto. No es cierto ese camino. Y levantan calumnia, no contra mí. Porque yo estoy libre y estoy con la frente alta con mi Señor Dios y Jesucristo de predicar únicamente lo que Él me ha dicho que predique y lo que está en la Biblia. Entonces, imagínate levantar calumnia contra Dios o contra su Hijo.
El que propaga calumnia es necio, fue necio. Se le reprendió, se le dijo, pero no quiso dejar el mundo. Perdón, no quiso dejar sus ídolos. No quiso dejar el vicio de este mundo. Fue necio. Dice en el 19, en las muchas palabras no falta pecado. Ahora, en las muchas palabras. La palabra de Dios dice que la palabra mata, más el espíritu edifica, que muchos se van a pura palabrería. Voy a tratar de explicar esto. Para nosotros hay una sola palabra, que es la Biblia, que es el verbo, que es la palabra. Pero en las muchas palabras, los que no tienen el Espíritu Santo y el discernimiento para poder acomodar lo espiritual y poder acomodar la Biblia a la verdad, ¿qué cree que van a hablar? Fábulas, palabrería. De hecho, como testimonio, se lo digo yo. Yo estuve hace 14, 15 años en una congregación, cuando todavía no era ministro, cuando todavía no tenía un crecimiento espiritual, en una iglesia llamada Fundación Emanuel, que todavía existe, en donde metían pura palabrería, me metían metafísica casi, tú vales, tú puedes, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Altísimo. Me enseñaban la soberbia, la altivez, me enseñaban que la psique, que el alma, y se iban a temas, metían temas mundanos. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación. Y meten puras fábulas. Y meten puras enseñanzas que aparentemente son derechas, pero que al final está la muerte. Yo quiero decirle que antes de ser cristiano, estudié la metafísica cerca de un año, con una persona mayor que me quería mucho, ¿verdad? Que me jaló a la metafísica. Y yo quiero decirle que sin el conocimiento de la Biblia me pareció buena. Entonces recuerda, hay caminos que parecen derechos al hombre. Entonces, se van a pura palabrería. De hecho, en el Nuevo Testamento habla de fábulas, cuentos. Y recuerde, usted vea la tele, por ejemplo, Walt Disney, ¿cuántos cuentos hay? ¿Cuántas películas de cuentos hay? Es enorme, pero ¿verdad? Solamente hay una. Entonces, la bendita palabra nos dice que el que hable conforme a las palabras que Dios da y ministre conforme al Espíritu. Nada más hay una verdad, una palabra. Ahora, entonces dice, en las muchas palabras no falta pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Ahora, también, como le acabo de decir, y aquí concordando con esto, la enseñanza también es esta. Muchas veces cuando uno está predicando la palabra, y la palabra nos enseña que nosotros estábamos en ignorancia total y ajenos a esto, que no lo conocíamos, y cuando se nos dice practicarlo, porque en cada mandamiento para practicarlo debe de haber un sacrificio de la vida que llevábamos, muchos se apresuran para empezar a hablar. Pero, hermano, pero es que mire, pero es que esto, pero es que yo. Y en las muchas palabras también, esta es la enseñanza, también lo que le dije, pero principalmente esto, en las muchas palabras, cuando a mí me ha pasado que cuando predico el pacto y la verdad, siempre hay peros, siempre hay razonamientos propios, pero no utilizan la Biblia para enseñarme lo contrario a sus razonamientos. Entonces, en las muchas palabras no va a faltar el pecado, porque no son mansos. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que escucha, que el que cierra la boca y viene a escuchar va a ser sabio. Aquí dice, más el que refrena sus labios
Mas el que no comprende en ese momento, pero está viendo que viene en la Biblia, está viendo que es palabra de Dios y no lo entiende en ese momento, mejor refrena sus labios. ¿Por qué? Porque Dios le va a permitir, por el medio que Dios ponga, razonamientos para que pueda entender el porqué del mandamiento que en ese momento quiso hablar, pero mejor fue prudente. Lo va a entender y va a terminar diciendo amén. Pero el necio, el que le parece dura la palabra, se va para la librería sin la Biblia y no es prudente. Y ese es otro fruto por el cual nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. Dice 20. Plata escogida es la lengua del justo. Sí, es muy importante también esto, bendito hermano y bendita hermana. Porque mire, en el Antiguo Testamento, en el templo de Dios, conocida como la casa de Dios, dentro del templo, del lugar santísimo y del lugar santo, habían puros instrumentos de plata y de oro, incluyendo los candelabros, incluyendo vasos, cubiertos, platos, todo era de oro. ¿Con qué objetivo o con qué entendimiento Dios nos pone ese ejemplo para acomodar lo espiritual a lo espiritual? Muy bien. El oro simboliza un metal puro cuando no tiene aleación, cuando es un lingote o un centenario, cuando es oro de 24 quilates. Se le conoce como un oro puro. Y la plata también, la plata ley 925 o 900, no recuerdo, es una pureza. Bueno, Dios me habló siendo de cartón, siendo de hojarasca, siendo del mundo. Y en el bautizo, por medio del bautizo, me hizo un instrumento, o me llamó más bien para empezarme a dar una forma por medio del fuego, que son las pruebas, porque todo discípulo va a ser probado en la fe, porque estamos en un pacto de fe, y las pruebas, conforme yo las voy pasando mediante la fe, me van purificando hasta llegar a la estatura de la imagen de Dios, que es la pureza, que es la santidad, que es no practicar el pecado. Entonces soy oro o soy plata escogida para la mesa del Señor, para su casa, que es la iglesia que Él compró. Ese es el segundo bautizo. Recordemos, muchos son los llamados, muchos son sacados del mar, en la red de Cristo Jesús, muchísimos, pero pocos. Al sacar los peces a la orilla, muchos son regresados al mar y pocos son los escogidos. De igual manera también, muchísimos cristianos son llamados, pero pocos son escogidos. Recuerda la parábola del sembrador también. ¿Cuántos llegaron a dar al 30, al 60 y al 100? La mayoría se perdieron. Unos en los afanes, otros porque la tierra era poca profunda, otros porque cayeron al lado del camino, etc. Entonces, este es la meta en la que dice Dios por medio de Pablo, cuando dice, correr con paciencia la carrera, puestos los ojos en el galardón. ¿Cuál es el galardón? El premio. No es la vida eterna. No, el galardón es ser plata escogida. ¿Por qué es un galardón? Porque eso me lleva a la vida eterna. No me puede llevar a la vida eterna un cristianismo si no alcanzo el nivel de la estatura del varón perfecto y trabajé para Dios y para su obra. No puedo llegar allá arriba. Entonces, plata escogida, vuelvo a repetir, son los que Dios y Cristo Jesús escogen para dar de comer al que viene con hambre.
Y ya le dije, acomodando lo espiritual, plata y oro es la santidad. Ahora, plata escogida es la lengua del justo. ¿Qué dice Dios? Este sí es de nosotros, hijo, este sí está en la obra, este sí está hablando la verdad, este es un verbo encarnado. Y vuelvo a repetir, siempre habla del justo, porque una lengua necia, ya vimos que no puede hablar la verdad. No puede. Más el corazón de los impíos es como nada. Y sí, efectivamente, el corazón de los impíos. Recordemos que cada que la bendita palabra nos toca corazón, se refiere a que mi corazón bombea mi sangre, que la sangre de mi cuerpo es mi vida para este cuerpo. Si mi corazón me falla y se para, me muero. Ya mi sangre se seca. De igual manera, el corazón de los impíos es un corazón que están bombeando su vida no a la obra de Dios, sino a la obra del diablo. Porque el corazón de piedra es el corazón duro que está en la obra del diablo y que no tienen tiempo para atender el campo. En la cruz, que es derramar la sangre, en el campo que nos dejó Cristo Jesús. El corazón de carne, el corazón que nos vino a poner Cristo Jesús, tiene el entendimiento para dar mi vida en la cruz y para dar mi vida a Cristo y a Dios, sabiendo que fui comprado a un precio muy alto. Pero el corazón, como dice aquí, del impío, es el que lunes, martes, miércoles está en el mundo y quiere dar migajas a Dios, sea discípulo o sea ministro, de cualquiera de las dos formas. Piensan que con una horita diaria o con dos, no. O sea, el corazón del impío está más trabajando en el mundo, está más derramando su tiempo en las cosas egocéntricas. Ese es el corazón, a comparación de la plata escogida. Y aquí estamos viendo el diploma. Aquí estamos viendo quién es un verdadero, no con escuelas teológicas. Porque Pablo dijo, apóstol de Dios y por Dios, y escogido por Dios y no por los hombres. Ahora, Dios es el que escoge. Entonces, más el corazón de los impíos, fíjense bien, para Dios es como nada. No, ¿sabes qué? Tú eres hijo del diablo, no te reconozco como hijo, no eres nada para mí. Porque hay un precio para poder ser escogido, para poder ser plata. Y hay que haber pasado por el horno, en las manos del alfarero. Hay que haber pasado, como dice en Santiago 1, Santiago 2, habla de las pruebas. Hay que haber pasado las pruebas para recibir la corona de vida. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo que esta bendita palabra llegue hasta sus corazones de cada uno de ustedes. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 29. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.